El día de hoy vamos a continuar con el tema de médula espinal y vamos a hablar sobre fascículos. Y vamos a tratar de integrar lo que son las láminas con los fascículos. Bien, quiero que observen con detenimiento este esquema, sobre todo en la parte central, el esquema de la parte central. Vean ustedes que aquí tengo el ganglio espinal o raquídeo. Está ubicado en la raíz posterior. Y vemos aquí dos neuronas, una morada y otra verde. Estas neuronas, una viene, vean, de la epidermis, en especial se ponen en contacto aquí la terminación con las células de Merkel. Entonces vamos a hablar de discos táctiles de Merkel, los receptores. Estos receptores podrían estar situados, ¿sí?, en el dorso de la mano. Si hablo del dorso de la mano, recuerden que la inervación está dada por el nervio radial. Entonces vamos a imaginarnos que aquí en el dorso de la mano están esos receptores, los discos táctiles de Merkel. Y ese cable que sale se va a ir por el nervio radial, por toda la mano, el antebrazo, el brazo, y va a penetrar al plexo braquial. Una vez que penetra por sus troncos, sigue viajando por las ramas anteriores del nervio raquídeo y entonces aquí vemos ya que están penetrando en el nervio raquídeo, luego viajan por la raíz posterior y tienen su soma en el ganglio. Y entonces aquí se origina el axón proximal que va a entrar a la médula espinal. Esta neurona verde que penetra a la médula espinal lo hace a nivel de un fascículo que habíamos mencionado que se llama fascículo dorsolateral o de Lissauer. Y habíamos dicho que en el momento en que un axón penetra a la médula, pues va a penetrar a la sustancia gris del segmento correspondiente, pero se va a dividir en una rama ascendente y una rama descendente, que va a entrar en la sustancia gris de los segmentos continuos. Si yo digo que está entrando en C5, bueno, la rama ascendente llegará a C4, a C3, y la rama descendente a C6, C7. Generalmente viajan 1, 2 o 3 segmentos medulares y penetran. Ese es el comportamiento normal de las fibras que van a penetrar a la sustancia gris de la médula espinal. Si ustedes ven la fibra morada, ahora imaginemos que viene de los usos neuromusculares que están en los músculos inervados por el nervio radial. Y va a seguir el mismo camino hasta que entra a la raíz posterior, tiene su cuerpo en el ganglio, y vean que va a penetrar a la médula, ¿sí?, pero no penetra a la sustancia gris, sino que se va al cordón posterior. Y ahí en el cordón posterior asciende y desciende. Y vean que da una pequeña rama a la sustancia gris. ¿Ok? Ese es el comportamiento de todas las neuronas propioceptivas.
Y entonces, claro, ambas entran, la que va a la sustancia gris directa o la que se va al cordón posterior, ambas entran por el fascículo del Isagüe. ¿Ok? Desde este punto de vista, vamos a ver que el fascículo del Isagüe se divide en dos regiones, una región medial y una región lateral. Si lo observamos aquí, las fibras que penetran por la región medial son las que se van al cordón posterior. Y las fibras que penetran por su región lateral son las que entran directas al asta posterior. Entonces, siempre recordemos, el fascículo del Isagüe es el sitio donde entran las neuronas aferentes a la médula espinal. Si van por su división medial, se van a ir al cordón posterior y son propioceptivas. Si entran por la zona lateral, entonces esas van a entrar a la sustancia gris y generalmente son neuronas esteroceptivas y visceroceptivas. Recuerden que en la raíz posterior solo tengo neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas, neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas y neuronas aferentes viscerales. Son tres tipos de neuronas que integran la raíz posterior. Ok, y su comportamiento es ese, dan rama ascendente, rama descendente y rama al segmento correspondiente. Bien, una vez que la información llega al asta posterior, se tienen que comunicar con otras neuronas que se llaman generalmente o interneuronas o neuronas de segundo orden. Estas neuronas de segundo orden generalmente son neuronas cordonales. ¿Se acuerdan de la clasificación? Y estas neuronas cordonales reciben la información, aquí la vemos en rojo, se cruzan al otro lado por las comisuras grises, se cruzan y aquí ascienden y descienden. Vuelven a hacer lo mismo, ascienden y dan una rama descendente y forman un fascículo. Entonces las neuronas cordonales forman fascículos. Entonces, si yo traigo información de tacto y presión del dorso de la mano, esta información tiene que hacer relevo en médula espinal, tiene que hacer sinapsis con neuronas de segundo orden que se van a cruzar al lado contrario y van a ascender, ¿sí?, al sitio donde tengan que ir. En este ejemplo de esta neurona roja, vean que se origina aquí, se cruza y asciende y se va a tálamo. Entonces formará un fascículo que se llama espino talámico. Espino talámico, porque va de médula espinal a tálamo. Bien, ese comportamiento es importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, esta neurona azul, la neurona azul que ven aquí, que no hace relevo en la sustancia gris, sino que se mete al cordón posterior, esta neurona asciende hasta médula oblonga, ¿sí?, hasta médula oblonga, para ir a terminar a dos núcleos que se llaman grácil y cuneiforme o cuneatos, ¿sí? Estas neuronas son propioceptivas. Las neuronas propioceptivas son muy largas, sumamente largas. Imagínense una neurona que viene de los músculos plantares, de los músculos del pie, y va a ascender por toda la pierna, el muslo, se mete a la región lumbar medular y en lugar de hacer relevo en el asta posterior,
va a ascender como fascículo grácil hasta la médula oblonga, hasta el bulbo, y ahí termina. Entonces son neuronas que miden más de 1 metro de longitud. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos que cuando una neurona llega a la sustancia gris, se comunica con otra y esta forma fascículos, haces o tractos. Y entonces vemos en la médula infinidad de bolas en la sustancia blanca que no son más que fascículos, que son los que vamos a ver en esta clase. ¿Ok? Por supuesto, cuando una neurona penetra a la sustancia gris, puede establecer conexiones con interneuronas que van a llevar la información a muchos sitios, al asta anterior, al asta lateral o a la propia asta posterior, de una lámina a otra lámina. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Vamos a dejar esa presentación y vamos a entrar a otra. ¿Sí? Vamos a entrar a esta presentación. Fascículos medulares. Bien. Yo creo que no hemos visto este diagrama. Este diagrama es importante que se lo aprendan de una vez. ¿Sí? Es como las líneas del metro. Para viajar en el metro, pues necesito saber dónde se cruzan, de dónde a dónde van, etc. Y entonces, este diagrama me muestra qué es lo que pasa cuando yo recibo un estímulo, ya sea en el tronco y las extremidades o en la cabeza. Si yo recibo un estímulo a nivel de tronco y extremidades, como es el dorso de la mano, vean, tengo neuronas que llevan la información del dorso de la mano directo al asta posterior, o sea, a la médula espinal. Tengo otras neuronas que, vean, entran a la médula espinal y se van al tallo, a la médula oblonga, las que acabamos de describir, que son las neuronas aferentes somáticas generales propioceptivas, que llevan la propiocepción, ya habíamos dicho. Por ejemplo, desde los músculos plantares hasta el núcleo grácil situado en médula oblonga, que es una parte del tallo cerebral. Y ahí está otra vía, la 2. ¿Sí? Que vean ustedes que viene de receptores situados en tronco y extremidades, pero no sigue el camino de la médula, sino que a través de nervios se va hacia el tallo cerebral. ¿Qué nervio puede captar información de receptores, por ejemplo, en corazón, estómago, bronquios, y lo lleva directo al tallo cerebral? ¿Quién sabe? ¿Qué nervio? ¿Es el vago? El ¿O vago, no? el nervio vago. ¿Estamos? El nervio vago inerva vísceras tóraco-abdominales. Y entonces las vísceras mandan la información a nivel del vago directo a tallo. Claro, también la pueden mandar a través de neuronas aferentes viscerales generales al asta posterior. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces las vísceras tienen 2 caminos. Uno es llevar la información a tallo a través del vago y otra es enviar la información a médula espinal a través de neuronas aferentes viscerales. Ok. Toda información que llega a médula espinal, toda, tiene 3 caminos. Obsérvenlos.
¿A dónde puede enviar información la médula espinal? A tallo. A los núcleos del tallo cerebral. Ese es un camino. El otro, a tálamo, a través de fascículos espinotalámicos. Otro camino, a cerebelo. A cerebelo. Entonces, estos serán los fascículos espinocerebelares. Vean que no hay otro camino. Si algo llegó a médula, la puedo enviar la información a tallo, a tálamo o a cerebelo. ¿Ok? Bien, si hablamos de receptores cefálicos, que no lo vamos a manejar en este parcial, lo vamos a manejar más adelante, vean ustedes que los receptores cefálicos pueden enviar directamente la información a corteza. Es esta línea punteada. Esa información es olfato. La pueden enviar directo a diencéfalo, a tálamo. Esta información es visual. Acuérdense, los primeros dos nervios craneales, ¿sí?, no hacen relevo en tallo, sino se van directos. Uno al telencéfalo y otro al diencéfalo. Y los 10 últimos, los 10 últimos van directos a tallo cerebral. Ahí tienen que llegar la información. ¿Y qué es lo que hace el tallo cerebral? Vean que tiene varios caminos. La información la envía a tálamo o la envía a cerebelo. Una vez que la información es enviada a tálamo, esta información puede ser enviada a corteza cerebral o puede ser enviada encontré esto en a internet sobre hipotálamo. puede ser enviada por ti. Échale un ojo. ¿Ok? A corteza, a hipotálamo. Por supuesto, mucha de esta información puede llegar vía corteza cerebral al sistema límbico o de tálamo directo al sistema límbico. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, la idea es que si yo me aprendo este diagrama, voy a saber a dónde van a terminar mis fascículos medulares. Bien. Este esquemita lo vimos la vez pasada. ¿Ok? Y aquí dice fascículos del cordón posterior. Fascículos del cordón posterior. Quedamos que los fascículos se llaman grácil cuneiforme. Y aquí los ven, grácil cuneiforme. Están en el cordón posterior. Grácil cuneiforme. Recuerden que hay dos cordones posteriores. Este es el mismo. Grácil cuneiforme. Y hay dos fascículos que son asociativos, que decíamos uno se llama interfascicular y este hay que cambiarle, se llama septo marginal. Septo, porque está en el tabique medio posterior. Septo marginal. ¿Ok? Ahí le cambian. Está mal como está manejado. Bien. Las funciones, ¿las ven aquí? ¿Ok? G, grácil, conduce información propioceptiva consciente y de tacto fino de T6 hacia abajo. ¿Ok? Del segmento medular T6 hacia abajo. ¿De acuerdo? Y entonces va a corresponder a, pues, extremidades inferiores, pelvis, abdomen y región torácica inferior, desde T6. ¿Ok? Entonces, todos los músculos de T6 hacia abajo, de T6 hacia abajo, la información propioceptiva que envíen, la deberán enviar por el fascículo grácil. Y también la información de tacto fino.
Cuneiforme. Conduce información propioceptiva consciente porque va a ir a corteza, ¿sí? Y de tacto fino, vean, de extremidades superiores, región superior de tronco y cuello. ¿Ok? ¿Queda claro? T6, de T6, parto mi cuerpo a nivel de T6 y cuello. Entonces, toda esta región, incluyendo extremidades superiores, todos los músculos, si yo digo flexor común superficial de los dedos, si digo tibial anterior, en fin, cualquier músculo, ¿sí? Que ustedes quieran, deltoides, intercostales, etcétera, todo lo que esté de T6 hacia cuello va a enviar la información propioceptiva a nivel del fascículo cuneiforme. ¿Ok? Dejamos surco marginal e interfascicular como asociativos. ¿Sí? Bien, si se dan cuenta son solo dos fascículos que se tienen que aprender. ¿Ok? Y si yo quisiera aprendérmelos, diría fascículo grácil. Aquí está. Se ubica en la región medial del cordón posterior, en médula espinal. Conduce lo que ya vimos, propiocepción de tales regiones. Su nombre, grácil. Origen. Vean que ese fascículo se origina de las fibras que entran por la división medial del fascículo de Lissauer. Ese es su origen. Fibras que penetran por la división medial del fascículo de Lissauer. Terminación en el núcleo grácil en médula oblonga. Esas son las 5 cosas que ustedes deben saber y que les pueden preguntar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo digo cuneiforme, igual. Cuneiforme. Se localiza en la región lateral del cordón posterior. Conduce lo que está aquí. Propiocepción y tacto fino de extremidades superiores, etcétera, etcétera. Su origen, división medial del fascículo dorsolateral o de Lissauer. Terminación, núcleo cuneiforme en médula oblonga. Entonces, ¿quedó claro? De cada fascículo ustedes me tienen que conocer 5 cosas. Nombre, ubicación, función, origen y terminación. Cualquiera de esas cosas se las pueden preguntar. ¿Sí? Y es vital para entender los circuitos más adelante. Bien, si yo me voy al cordón lateral, entonces me refiero al que está desde el fascículo de Lissauer hasta la salida de la raíz anterior. Aquí, a la salida. ¿Sí? Bien, quedamos que básicamente son 5 fascículos. 5. ¿Ok? Espino cerebelar dorsal. Espino cerebelar dorsal. Espino cerebelar ventral. Córtico espinal lateral. Rubro espinal. Espino talámico lateral. Espino talámico lateral. ¿Ok? 5 fascículos. Lo importante pues está aquí. ¿Qué es lo que hacen? Vean. Espino cerebelar dorsal y espino cerebelar ventral, ambos conducen información propioceptiva inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque son espinocerebelares. Van a llevar la propiocepción a cerebelo.
¿ok? No a corteza cerebral, sino a la corteza cerebelar. Entonces, por eso hablamos de propiocepción inconsciente. Y lo interesante de estos dos es que vean, es de T6 hacia abajo. No hay de T6 hacia arriba. Eso lo vamos a ver en tallo. ¿Sí? La información propioceptiva de estas regiones superiores se maneja a nivel de tallo cerebral. Bien. Entonces tengo mis dos fascículos. Ahorita vamos a ver dónde se originan. El fascículo córtico espinal lateral conduce información motora voluntaria, porque viene del área 4, a las neuronas eferentes somáticas generales del asta anterior. ¿Ok? Fundamentalmente a las neuronas alfa. Y habíamos dicho, si yo lo lesiono, tengo parálisis. Porque ya no hay quien dé órdenes desde el área 4 a las neuronas del asta anterior. El siguiente fascículo es el fascículo rubro espinal, RE, rubro espinal. Dice, conduce información facilitadora flexora, facilita la acción flexora, ¿ok? De las neuronas del asta anterior. Y este fascículo se origina en el núcleo rojo. Entonces ya tengo. ¿Dónde se originó el rubro espinal? En el núcleo rojo y termina en las astas anteriores. Por eso el rubro espinal. ¿Dónde se originó el córtico espinal? En el área 4 y termina en las neuronas del asta anterior. ¿Ok? Esos son fascículos descendentes. Al ser descendentes, son motores. La mayor parte de los fascículos descendentes se clasifican como motores. Los que van de la médula espinal hacia arriba, entonces son fascículos, ¿sí?, que conducen información sensitiva a centros superiores. ¿Ok? Por ejemplo, grácil, cuneatos, espinos cerebelares dorsal y ventral. Están conduciendo la información que captamos en el asta posterior y la mandamos a centros superiores. El otro fascículo que vamos a ver en el asta lateral es el espino talámico lateral. Espino talámico lateral, aquí lo ven ustedes. Espino talámico lateral. ¿Ok? Espino talámico lateral. Conduce información al tálamo de dolor y temperatura. Dolor y temperatura. ¿De dónde? Pues de todo el tronco y de las extremidades. O sea, de cuello hacia abajo. Esa es la información que conduce. ¿Dónde se origina? En la lámina 2 del asta posterior, en la lámina 3 y 4, perdón, del asta posterior. ¿Dónde termina? En tálamo. Se dice en el núcleo ventral posterolateral. Ventral posterolateral del tálamo. Por ahí ustedes tienen en sus apuntes de médula unos cuadros donde están estas 5 cosas. Revísenlo y ahí pueden checar cualquier fascículo y los 5 aspectos que ustedes deben dominar. Entonces, ¿qué me voy a aprender del cordón lateral? 5 fascículos. Hay más, hay muchos más, ¿sí? Hay espinos reticulares, en fin, eso los vamos a ver más adelante. Bien, si yo me voy al cordón anterior,
vean que tengo algunos fascículos. ¿Sí? El primero que me voy a aprender es espino talámico ventral. Es este, espino talámico ventral. Está pegadito al espino talámico lateral, pero ya está en el cordón anterior. Aquí se ve en el cordón lateral. Vean que aquí está el surco ventrolateral. ¿Sí? Aquí lo atraviesa. Bueno, este lo prolongan un poco más. Espino talámico ventral. Está en el cordón anterior y conduce información de tacto y presión. Tacto y presión. ¿Ok? Otro fascículo sumamente importante está aquí, es un fascículo grande, ve vestíbulo espinal. Dice, conduce información facilitadora extensora. Ahora vamos con los músculos extensores, ya no flexores, ahora extensores. ¿Dónde se origina este núcleo? En los núcleos vestibulares de puente y bulbo. Y termina en las astas anteriores de la médula espinal. ¿Ok? Todos terminan en las neuronas eferentes somáticas generales alfa. Tengo un fascículo que se llama retículo espinal anterior. También hay un retículo espinal lateral. Pero ahorita no solo nos vamos a referir al fascículo retículo espinal anterior. ¿Ok? Vamos a ver que es toda una franja que está aquí, que la vimos en la clase anterior, retículo espinal lateral. Este fascículo retículo espinal anterior y lateral dice, conduce información de tono muscular a las neuronas gamma. Recuerden que en el asta anterior hay neuronas eferentes somáticas generales que se dividen en alfa y gamma. Entonces, todos los fascículos descendentes que hemos visto van a las alfa. El que va a las gamma es el fascículo retículo espinal. Retículo espinal. ¿Queda claro? ¿Ok? Al fascículo retículo espinal. Bien. Hay otro fascículo que se llama córtico espinal anterior. Aquí lo ven en amarillo. Córtico espinal anterior. Recuerden que las pirámides en bulbo se decusan y quedamos que el 85 a 90% de las fibras se cruzan y entonces forman el fascículo córtico espinal lateral. Pero un 10% permanece directo y esos son los que forman el fascículo córtico espinal anterior. Y también vean que da sus ramas a las neuronas alfa. ¿Ok? Aquí veo el córtico espinal lateral a las alfa. Y aquí veo córtico espinal anterior a la alfa. Y de este lado, pues veo a todos los tíos, ¿se acuerdan? Rubro espinal, vestíbulo espinal, ¿sí? Que dan colaterales también al alfa. La única diferencia es el fascículo retículo espinal, que va a las neuronas gamma, para controlar el tono muscular en los usos neuromusculares. ¿Ok? Bien. Hay un fascículo aquí que se llama surco marginal. Este sí es surco marginal, ¿sí? Porque está a los lados del surco medio anterior. Y está formado por fibras que vienen de diferentes sitios y entre ellos del hipotálamo. Y conduce información visceral a las neuronas del asta lateral. Aquí ven el asta lateral. Entonces, este fascículo surco marginal, que no veo las líneas, ¿sí? Surco marginal, mandará
información a las neuronas eferentes viscerales generales del asta lateral. Bueno, esos son los fascículos que ustedes en médula tienen que conocer y tienen que aprenderse los 5 aspectos que vimos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Observen esta imagen. Esta imagen es muy representativa. ¿De qué? Vean cómo entran fibras por el surco dorsolateral y luego se van por el fascículo de Lissauer. ¿Ya las vieron? Y entonces ven aquí las fibras azul oscuras. Están en la división medial, las azul oscuras y azul claras. Todo esto es el fascículo de Lissauer. Y entonces vean cómo las azul oscuras se van, entran al cordón posterior, llegan al fascículo grácil y ahí ascienden y descienden. Y si entran miles de fibras, pues se agrupan y forman ese fascículo grácil. ¿Ok? Ven las azules, vean que las azules cruzan, salen al cordón posterior y también ascienden y descienden formando el fascículo grácil. Lo que vemos aquí es que las fibras propioceptivas de T6 hacia abajo, vean, esto es T6 hacia abajo, azul oscuras, dan colaterales al asta posterior. ¿Las ven? No así las azules claras, que son de T6 hacia arriba. ¿Ok? ¿Por qué voy a dar colaterales aquí al asta posterior? Porque voy a los núcleos propioceptivos inconscientes, para que de ahí se originen los fascículos espinocerebelares, que llevan propiocepción inconsciente de T6 hacia abajo. La pregunta es, ¿me van siguiendo? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Sí? Ya, quedamos. La propiocepción, toda la información propioceptiva es cómo están las diferentes partes del cuerpo, de mi cuerpo en el espacio. Para que yo conozca esto, necesito enviar la información a corteza cerebral. Y entonces hago consciente dónde está mi mano, dónde está mi pie, estoy sentado, estoy parado, etc. Para que yo haga eso, toda la información de todos los músculos de mi cuerpo tienen que entrar a médula. Si es de T6 hacia abajo, entran en grácil. Si es de T6 hacia cuello, entran en cuneiforme. Pero quedamos, hay fibras propioceptivas que se van al asta posterior, de T6 hacia abajo, para ir a los núcleos que van a dar origen a los fascículos espinocerebelares dorsal y ventral. Por el otro lado, vean aquí las fibras verdes y rojas, ¿sí?, que van a entrar por la división lateral. Este es cordón lateral, entonces esto verde es lateral. División lateral del fascículo de Lissauer y entran directas al asta posterior. ¿Ok? Para terminar en los diferentes núcleos. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No hay. ¿Qué observan ahí? ¿Alguien sabe qué segmento medular es? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué segmento medular es? Lo platicamos la clase pasada. Vean la médula espinal, las alas de mariposa, que ya se está descomponiendo. Entonces, ¿qué segmento es?
¿El sacro? No, es un segmento cervical alto. Probablemente C1. ¿Ok? Y entonces en este segmento cervical 1, ustedes ven en oscuro el fascículo. ¿Qué fascículo? Grácil. Y en claro, Cuneiforme. Uniforme. 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 ¿Este qué segmento es? De cervical, ¿no? Cervical bajo. ¿Ok? Ajá. Un C7, un C8. ¿Qué veo? Ah, pues veo a grácil y veo a cuneatus, ¿cierto? Y este es un segmento Torácico. torácico. Y vean lo interesante, tengo un gran fascículo grácil y un pequeño fascículo cuneiforme. Probablemente sea un T3, T4, T5. ¿Ok? Pero si fuera T10, ya no habría cuneiforme. Por ejemplo, este es un segmento lumbar. No hay cuneiforme. El cuneiforme se empieza a formar en T6. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, si me imagino a mi médula espinal desde C1, C2, C3, C7, C8 y luego T1, T2, T3, T4, en T6 aparece cuneiforme. Por debajo de T6 solo hay grácil. Este es un segmento lumbar y lo único que veo es el fascículo grácil. ¿Quedó claro? Y si veo un sacro, pues nada más veo grácil. ¿Ok? Entonces, si los ubico, entonces aquí está el sacro, el lumbar, el torácico ya alto, un T4, T3, porque ya está grácil. Y en un cervical no se diga. Y en el último cervical, pues ahí está. ¿Quedó claro? ¿Ok? Bien, espero que sí. Observemos esto. Aquí veo la neurona propioceptiva que está entrando y me está formando grácil en la región lumbar. ¿Ok? Pero estoy viendo cómo da colaterales al asta posterior. ¿Sí? Y a la lámina 7. Asta posterior y lámina 7. Y entonces aquí me forma un núcleo. Este núcleo se llama núcleo propioceptivo basal. Tiene muchos nombres. Células bordeantes de Sherrington, células del límite, en fin. Pero se conoce como núcleo propioceptivo basal. Vean que sus neuronas de este núcleo se cruzan al lado contrario y ascienden y descienden en esta zona, que corresponde a ¿qué fascículo? ¿Qué fascículo es ese? Espino cerebeloso anterior. Espino cerebeloso anterior. Espino cerebelar anterior. Espino cerebelar ventral. ¿Ok? ¿Qué va a llevar? Propiocepción de T6 hacia abajo. Claro, aquí estamos en la región lumbar. ¿Sí? Tendría que poner todos los segmentos y cómo se va formando. Bien, si yo veo este esquema, ahora vean, las fibras entran, forman el fascículo grácil, ¿ok? Y doy colaterales a otro núcleo, que este núcleo debería ser más grande que el anterior, pero bueno, este núcleo se llama torácico. Núcleo torácico. Y vean que dan neuronas que no se cruzan, sino del mismo lado se dirigen hacia esta zona del cordón lateral y forman este fascículo. Este fascículo se llama
espinocerebeloso dorsal. ¿Se llama? Fuerte. Mendoza. Es el espinocerebeloso dorsal. Espinocerebeloso dorsal. ¿Ok? ¿De dónde se originó? Del núcleo torácico. ¿Qué conduce? Propiocepción de T6 hacia abajo. ¿Ok? Igual que este, nada más que el claro se originó del núcleo propioceptivo basal. ¿Sí lo ven? Aquí está el propioceptivo basal. Este es cruzado. El otro se llama ipsilateral, o sea, se forma en el mismo lado en que entró la información. Entonces, un fascículo ipsilateral. Es el único fascículo que se forma del mismo lado. Todos los demás son cruzados en médula. Claro, cuando sube a tallo, allá se cruza. ¿Sí? ¿Ok? Porque todos los fascículos son cruzados. Bien, ¿quedan claros los espinos cerebelares? Conducen propiocepción inconsciente porque la van a enviar a cerebelo de T6, de todos los músculos situados de T6 hacia abajo. ¿Ok? Propiocepción inconsciente porque la llevan a cerebelo. El espino cerebelar ventral se origina en el núcleo propioceptivo basal, el espino cerebelar dorsal en el torácico. El ventral es contralateral, el dorsal es ipsilateral, del mismo lado. Y van a terminar ambos en la corteza del paleocerebelo. Corteza del paleocerebelo. Lo tienen en sus apuntes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Me podría repetir lo de los espinos cerebelares? Había dicho que era propiocepción y qué más. Inconsciente, porque va a cerebelo. De T6 hacia abajo. O sea, de todos los músculos que están inervados desde T6 hacia abajo. ¿Ok? Si yo hablo Sí, gracias. hacia abajo, veo intercostales, oblicuos, pared anterior del abdomen, la región posterior del dorso, del esqueleto, pelvis, etcétera, extremidades inferiores. ¿Ok? Todo músculo estriado esquelético. Recuerden que la propiocepción inconsciente me sirve para mover mis músculos sin el estado consciente y todo el tiempo se están moviendo. ¿Ok? Bien. Entonces ahí los tienen, ¿sí? En todos los segmentos y ahí los vemos, cómo se van originando cada uno de los fascículos y ya. Bien. Regresamos al mismo segmento C1, cervical 1. Vean aquí el asta posterior, donde estaba la lámina 2 o núcleo gelatinoso rolando, se está convirtiendo en el núcleo espinal del quinto. Núcleo espinal del quinto, que va a continuarse hacia arriba en médula oblonga y que también va a recibir dolor y temperatura, pero ahora de cabeza, ¿ok? Bien. Observen este esquema. Imagínense el dorso de la mano. ¿Sí? Otra vez vamos al dorso de la mano, pueden poner la región que quieran. Imagínense que junto a mí hay algo incandescente y en ese momento muevo la mano, lo toco, pero está incandescente y me quemo. En ese momento tengo que retirar la mano. ¿Ok? Recibí un estímulo doloroso, térmico, dolor y temperatura. ¿Ok? ¿En dónde? En el dorso de la mano. Ah, ok. Y entonces esa información tiene que viajar igual por todo
el nervio radial por el antebrazo, el brazo, el plexo, ¿verdad? Y nos seguimos hasta que llego a la médula espinal, al segmento correspondiente de esa zona, o a los segmentos correspondientes de esa zona, si fue una extensión grande. Estas neuronas que están entrando se llaman, ¿alguien sabe cómo se llaman? Azules. ¿Están entrando a médula? ¿Es neuronas de segundo orden? No, No. es la primera. Vienen del dorso de la mano. ¿Qué información traen? Son aferentes somáticas generales. Son aferentes somáticas generales esteroceptivas, porque traen información de dolor y temperatura. ¿O no? O bueno, vamos a imaginar que estoy sumamente molesto, me enojé, ¿verdad? Y aquí tengo la pared y entonces le doy un puñetazo. ¿Cierto? Ah, entonces, ¿qué receptores se estimularon? Los de dolor. Los de dolor, pero tacto y presión, ¿o no? La neurona sigue siendo la misma. Aferente somática general esteroceptiva, porque conduce dolor, temperatura, tacto y presión, en este caso doloroso. ¿Ok? Y en este momento me sacudo la mano porque me duele, ¿cierto? Hasta el periósteo y todo. ¿Queda claro? Entonces, son estímulos de dolor y temperatura, ¿sí? Dolor. Y estimulo a todos los receptores. Bueno, esta neurona aferente somática general esteroceptiva va a penetrar por el fascículo de Lissauer, aquí lo ven, y va a llegar a la lámina 1. A la lámina 1. ¿La ven acá? La lámina 1 es la zona marginal de Waldeyer. Y quedamos que la zona marginal de Waldeyer tiene neuronas de segundo orden cordonales, que vean que inmediatamente captan la información y la envían, cruzan, vean cómo va cruzando y llegan a esta zona amarilla. ¿La ven? Esta zona amarilla se llama sistema anterolateral. Sistema anterolateral. ¿Ok? Va a conducir información de dolor, temperatura, tacto y presión a través de muchos fascículos. Bueno, cualquier información esteroceptiva que llegue a la lámina 1 inmediatamente es conducida a niveles superiores. Así, sin analizar y sin nada. La información se envía a tálamo, se envía a hipotálamo, se envía a mesencéfalo, ¿ok? A la zona que sea necesaria, a la formación reticular, ¿ok? A través de fibras que se llaman, fíjense, espino-hipotalámicas. Espino-periacueductales. Espino-reticulares. Díganme si no es importante la lámina 1. Estoy mandando la información de dolor así directa, sin análisis y sin nada. Me quemé, me golpeé. ¿Sí? Directo a hipotálamo, directo a formación reticular, directo a la sustancia gris periacueductal, donde está el centro de control del dolor. Directo. ¿Ok? Bueno, pero veo que otras neuronas que traen esa misma información llegan a la lámina 2, aquí en amarillo, ¿la ven?
La lámina 2 es el núcleo gelatinoso de Rolando. La zona donde se procesa dolor y temperatura. ¿Ok? Entonces, ahí se procesa, se analiza. ¿Sí? Ahí incluso se va a inhibir el dolor. Pero eso ya será otro tema. Ok, si yo llegué a la lámina 2 de Rexer, núcleo gelatinoso de Rolando, vean que a través de interneuronas rojas, ¿las ven? Mando la información a la lámina 3 y a la lámina 4. Algunas fibras azules que me faltó dibujar aquí, ¿verdad? Luego las dibujo, llegan directas a la lámina 3 y a la lámina 4. ¿Ok? Entonces, esta información de dolor y temperatura llegó a la lámina 2. Se procesa y la manda a la lámina 3 y 4. Si fuera el estímulo doloroso mecánico por receptores de tacto y presión, llegan directos a la lámina 3 y 4 de Rexer. Y en estas láminas 3 y 4 se dan origen a los fascículos espinotalámicos lateral y anterior. La mayor parte de esta zona amarilla es el espino talámico lateral y la otra es el espino talámico anterior. Y los conjuntos de fibras que veíamos por aquí son los fascículos que vimos, no, ya no están aquí, que vimos en los otros esquemas, que estaban junto a estos dos fascículos, unas bolitas pequeñitas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el sistema anterolateral, que va a conducir dolor y temperatura a centros superiores. Y está integrado fundamentalmente por los fascículos espino talámico lateral muy grande, espino talámico anterior muy grande y fascículos asociados entre ellos que son espino hipotalámicos, espinos reticulares, espinotectales, espino periacueductales. Y todos esos fascículos llevan información dolorosa. ¿Sí? ¿Ok? Térmica, mecánica o dolorosa. Incluso quimiorecepción. Vean ustedes que aquí se ve muy bien la lámina 3 y la lámina 4. ¿Ok? Entonces estas neuronas, todas estas neuronas, mandan información de ese tipo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo veo mi médula, pues ya vi el espino cerebelar dorsal, espino cerebelar ventral, ya vi el espino talámico lateral, ya vi el espino talámico anterior, ya vi grácil, ya vi cuneiforme. ¿Quedó claro? Si yo digo fascículo espino talámico lateral, se origina en la lámina 3 y 4 de Rexer y termina en tálamo, en el núcleo ventral póstero lateral. Ventral póstero lateral, igual que el espino talámico anterior. Igual, lámina 3 y 4 de Rexer en médula y terminan en el núcleo espinotalámico lateral. ¿Ok? Este sistema es sumamente importante. Es dolor y temperatura, tacto y presión. Incluso si no es doloroso, es el mismo sistema. ¿Ok? Tacto y presión viajan por el espino talámico anterior. Bien, si ustedes ven en la región torácica, vean la forma del sistema anterolateral, en la región lumbar, en la región sacra y en todas las regiones. Ahí veo el sistema anterolateral, que es la última nomenclatura que se ha manejado, ¿no?
Antes simplemente se hablaba de fascículos espinotalámicos para dolor, temperatura, tacto y presión. Ahora ya se habla de un sistema anterolateral. Bien. Espero que se vayan comprendiendo todos los fascículos. Si hay alguna duda, lo preguntan. Aquí nada más es esquemáticamente, observamos la neurona de primer orden que llega al asta posterior, sale la neurona de segundo orden y asciende y desciende. Aquí entra y asciende y desciende, y así sucesivamente en cada segmento asciende y desciende. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imagínense que en lugar de que, es más, tomo la cacerola, llego de la escuela, ya hasta se me olvidó eso, cuando llegábamos y teníamos mucha hambre, íbamos a la cocina y destapábamos la cacerola, ¿no? Y en ese momento la soltábamos porque estaba hirviendo. ¿Sí? Bueno, estos dedos tocaron la cacerola, pero respondió todo mi extremidad superior. ¿Por qué? Pues porque la información entró por los segmentos correspondientes, pero activó a todos los segmentos que forman el plexo braquial. Y entonces todo. Y a veces hasta saltamos, ¿no? Entonces se hace más compleja la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante esas divisiones de las neuronas al entrar en forma ascendente y descendente y al formar los fascículos. Bien. Aquí les presento otra vez el mismo segmento C1, ¿verdad? Cervical superior. Y ven ahí a papá y mamá, ¿se acuerdan? Los fascículos córtico-espinales laterales y anteriores. ¿Ok? Aquí los veo en la región cervical baja. En la región torácica, véanlos. En la región lumbar, en la región sacra. ¿Los ven? Entonces, el fascículo córtico-espinal está a todo lo largo de la médula espinal, porque va a ir a terminar en todas las neuronas del asta anterior, desde niveles cervicales superiores hasta inferiores, ¿cierto? A sacro. Bien. Y ahora aquí les presento en amarillo a los tíos. A los tíos. Por ejemplo, aquí vemos al vestíbulo, perdón, al rubro espinal. Rubro espinal. Para facilitar los movimientos flexores. Veo aquí al vestíbulo espinal para los movimientos extensores. Veo al retículo espinal, acuérdense que hay retículo espinal lateral y anterior. ¿Sí? Por aquí anda un tecto espinal, en estas zonas. ¿Ok? Entonces, esos son los tíos, son los fascículos que vienen descendiendo desde las diferentes regiones y que van a ir a terminar en el hijo o la hija que vive en el asta anterior. ¿Ya lo vieron? Claro, el principal o los principales son mamá y papá. Siempre la principal es la mamá, aunque papá esté más grandote, pero bueno, sí. ¿Estamos? Entonces, no olviden rojos, papá y mamá. ¿De acuerdo? ¿Y con quién actúan? Con la neurona que sale. Y ahora veo a los tíos aquí. ¿Sí? El tecto espinal, el vestíbulo, perdón, el vestíbulo espinal está aquí, viene para acá, el rubro espinal, vean cómo manda, y todos tienen influencia. Aquí veo el retículo espinal en forma importante, pero queremos que va a las neuronas gamma. ¿Ok? Ya después modificaré estos esquemas. Bueno, todos estos son fascículos descendentes. Y quedamos. Los únicos motores voluntarios son papá y mamá.
córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. ¿Ok? Si nos quedamos sin papá y mamá, ya no hay quien le mande órdenes a la eferente somática general. Y entonces ya no hay acción muscular, hay parálisis. Si se murieron papá y mamá, los tíos van a actuar. ¿Ok? Y los tíos van a generar, pues tratar de generar ciertos movimientos que pues no son los que queremos realmente. Los tíos juegan un papel muy importante en la coordinación del movimiento. O sea, en este caso, esta hija, esta neurona eferente somática general, necesita la acción de papá y mamá, pero es vital la acción de los tíos, porque son los que le van a dar las características al movimiento. Fineza, fuerza, etcétera. ¿Estamos? Sin los tíos, el movimiento es anormal. Entonces, si yo lesiono un tío, empiezo a tener falta de coordinación en X movimientos. ¿Queda claro? Entonces, los tíos forman un sistema motor que se llama extrapiramidal. Sistema motor extrapiramidal. Los papás son el sistema piramidal, los córticos pinales. Entonces, si se lesionan papá y mamá, tengo parálisis. Punto. Parálisis. Si lesiono los tíos, ya no tengo esa coordinación de movimiento. Y generalmente lo que voy a presentar es movimientos anormales permanentes. Movimientos anormales permanentes. ¿Ok? Entonces vemos a los abuelos que ya empiezan con su temblor en las manos, al tocar un objeto, al sostenerlo. Ya no tienen el movimiento que tienen ustedes. ¿Por qué? Pues porque hay daño en los sistemas motores extrapiramidales por la edad. Porque se han ido muriendo neuronas. A todos se nos mueren neuronas, ¿sí? Conforme pasan los años y los años y los años. ¿Ok? Entonces, si se va muriendo ese sistema motor extrapiramidal, tenemos movimientos anormales. Entonces, la tarea es ver a los abuelos, ver si ya están muy grandes, ver qué tipo de movimientos anormales presentan cuando toman un objeto, cuando están sentados, ¿sí? Véanlos, analícenlos y ya después los clasificaremos. ¿Ok? Bueno, esos son datos de lesión del sistema motor extrapiramidal, que a veces, pues, aunque no queramos, son normales por la edad. A veces hay patologías que desencadenan y desde muy jóvenes empiezan con problemas y entonces se presenta un Parkinson, se presentan balismos, se presentan, en fin, coreas, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ya son síndromes extrapiramidales bien definidos. ¿Ok? Por supuesto, si llega el virus de la rabia, perdón, de la polio, el virus de la polio le encanta comerse a las hijas. ¿Sí? Y a quien le daba polio, el virus de la polio se iba a las astas anteriores del plexo lumbosacro. Y se comía a las neuronas de las regiones laterales, eran las más ricas. ¿Sí? Y entonces las personas quedaban con parálisis de extremidades inferiores. Eso era la consecuencia. Destruían a la neurona eferente somática general y a la gama, ¿verdad? Generalmente de las regiones laterales. ¿Sí? Y pues ya no había movimiento en extremidades inferiores. Aunque papá y mamá y los tíos estuvieran bien, la hija ya no está. Y entonces no hay quien les mande órdenes a los músculos.
Entonces se instalaba una parálisis. Vean, mato a papá y mamá, parálisis. Mato a la hija, parálisis. Mato a los tíos, movimientos anormales. ¿Ok? Permanentes, no se quitan. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahí está la distribución de dónde está cada uno de esas regiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí de fascículo, los fascículos que se tienen que aprender? No, son muy pocos, realmente son pocos. Los demás los vamos a ver cuando veamos tallo cerebral o cuando veamos sistemas motores u otros sistemas. Es donde les vamos a dar la importancia que tienen. Entonces, ahorita básicamente es grácil y cuneatus o cuneiforme en el cordón posterior, 5 en el cordón lateral, que son los espinos cerebelares dorsal y ventral, córtico espinal lateral, rubro espinal y espino talámico lateral. En el cordón ventral, espino talámico ventral, vestíbulo espinal, retículo espinal. ¿Ok? Son los fascículos que ustedes me tienen que dominar, las 5 cosas. ¿Preguntas? Yo creo que ya con esto pueden entender muy bien lo que era la laminación de Rexer, ¿sí? No sé si tengan dudas sobre ella, pero ya podemos ahora sí revisarla rápidamente. Y este cuadro, habíamos dicho, es lo que se tienen que aprender. ¿Ok? Ya se los mandé. No les he mandado estas. Ok, les mando al ratito estas presentaciones para que las tengan en mente. ¿Sí? La correspondencia entre láminas y núcleos. Lo primero que tenemos que ver. Y pues tratar de identificarlas, cada una de las láminas, y recordar cuáles son las funciones, ¿no? Si yo digo estos núcleos rojos grandes, pues es la lámina 9. Entonces, si yo me regreso, son las láminas 9. Entonces ya me aprendí que ahí están las neuronas alfa, gamma, etc. ¿De acuerdo? Sí, básicamente eso es lo que tienen que manejar. Incluso hasta para su práctica esto es lo que necesitan aprenderse. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No hay? Seguro. No, doctor. Bueno. Vamos a dejar los fascículos. Déjenme ver si está la presentación. No, creo que no. De médula. A ver si está, es esta. Ok. Hay algo que tenemos que... en esta presentación sí se las mandé. Yo tengo entendido que sí. Aquí están los fascículos ascendentes, descendentes que vimos. ¿Sí? Están en los esquemas de López Antúnez dibujados. ¿Sí? Lo que me interesa es esto, el sistema anterolateral. ¿Ok? Aquí están los fascículos que los integran. Las fibras espinotalámicas, espinomesencefálicas, que son de 2 tipos, espinotectales y espinoperiacueductales. Las espinohipotalámicas y las espinoreticulares. Todas estas fibras o conjuntos de fibras son lo que forman esta zona que se llama sistema anterolateral. ¿Ok? Para dolor, temperatura, tacto y presión. Si se dan cuenta, puede haber infinidad de fascículos que no vimos. No se preocupen. ¿De acuerdo? Eso los vamos a ver más adelante, cuando corresponda. ¿De acuerdo? Aquí ven el fascículo órtico espinal, ¿sí?
cómo viene a lo largo de todo el tallo cerebral. Vean, el tallo cerebral es muy complejo. Vean que en lugar de astas hay infinidad de bolas negras y de bolas blancas. Son núcleos y fascículos que nos tenemos que aprender. Ahí sí vamos a sufrir un poquito, porque aquí son poquitos, pero en tallo ya van a ser muchos. ¿Ok? Y entonces aquí veo el fascículo córtico espinal cómo viene descendiendo, descendiendo, y luego cómo en la médula espinal se divide en córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. ¿Ok? ¿Sí? Los del cordón anterior que vimos, nada más los que mencionamos, el comportamiento de las fibras, de cómo se forman los fascículos, cómo entran, hacen relevo y forman los diferentes fascículos. ¿Ok? Los fascículos descendentes, que son los tíos y papá y mamá. Sistema piramidal y sistema extrapiramidal. Y aquí están sus nombres: tubo espinal, retículo espinal lateral, vestíbulo espinal, retículo espinal anterior, tecto espinal. Ya, si lo siguen en sus esquemas que ya tienen, aquí pueden encontrar los nombres. Yo les recomiendo que se los aprendan. Y bien. O sea, el problema de médula es que ustedes tienen, la mayor parte es autoestudio. Ustedes tienen que dominar los nombres de cada uno de ellos. Y aquí están con sus siglas, ¿verdad? Cada uno de los nombres de ellos. ¿Ok? Un aspecto que es importante considerar en médula espinal es su irrigación. Su irrigación. ¿Ok? Y entonces ustedes ven que, por ejemplo, esta es la aorta. Esto que ven aquí es la aorta. Lo voy a hacer un poquitito más grande a ver si se alcanza a ver. Si no, ustedes lo tienen ahí, lo ven. Vean ustedes cómo la aorta puede darme origen, por ejemplo, a una arteria intercostal. Aquí está. Aquí la veo. ¿Sí? Intercostal. Esas intercostales pues salen de columna y van dando vuelta. Bueno, a nivel del esqueleto, de las vértebras, el esqueleto axil, cuando pasan cerca del agujero de conjunción, me dan una arteria espinal segmentaria, así se llama. Cada arteria intercostal me puede dar una arteria segmental, espinal, segmentaria. No en todos los agujeros de conjunción entran. ¿Queda claro? ¿Sí? Solo en algunos. Esta arteria espinal segmentaria penetra por el agujero de conjunción. ¿Ok? Y al penetrar por el agujero de conjunción, se divide en una arteria radicular anterior y en una arteria radicular posterior. Entonces quedamos. ¿Quién entra en los agujeros intervertebrales o de conjunción? Arterias espinales segmentarias, que pueden ser ramas de las intercostales, de las lumbares, ¿sí? De las cervicales, depende del agujero de conjunción. ¿Qué arterias pasan por ahí? Entonces, cuando una arteria pasa cerca de un agujero intervertebral, ahí me puede dar origen a una arteria espinal segmentaria. Esta penetra por el agujero de conjunción o intervertebral y se divide en una arteria radicular anterior y una arteria radicular posterior. ¿Ok? Estas arterias radiculares anteriores y posteriores van a llevar sangre, las radiculares posteriores, a las arterias espinales posteriores, que son dos. Y vean la arteria radicular, ¿sí?, anterior puede darme ramas a la arteria espinal anterior,
o incluso la propia arteria segmentaria medular. ¿Estamos? ¿Ok? Bien, vean este esquema de aquí, a un lado va la radicular y va a la espinal anterior. Y aquí pues van a las espinales posteriores. ¿Ok? Habíamos dicho que si yo veo la médula espinal y veo, por ejemplo, este esquema aquí, no veo una arteria espinal anterior, que es diferente a la que está aquí. Aquí sí la veo, aquí sí veo la arteria espinal anterior en el surco medio anterior. ¿Ok? Entonces esto es cara anterior. Y aquí sería la cara posterior, porque veo las arterias espinal posterior de un lado y espinal posterior del otro lado, como lo están viendo en este esquema. Aquí, una arteria espinal anterior, otra arteria espinal anterior, perdón, posterior, y una arteria espinal anterior. Bien, estas arterias espinales también dan ramas que rodean la médula. Vean, va rodeándola. Y entonces pueden formar aquí alrededor algo que se llama vasocorona arterial. Vasocorona arterial. Entonces quedamos. ¿Cómo está el sistema de irrigación de la médula espinal? En principio tengo una arteria espinal anterior que se originó allá en médula oblonga y dos espinales posteriores en la cara posterior que se originaron también en médula oblonga. Estas arterias van a bajar hasta las regiones inferiores de la médula, pero necesitan afluentes. Por sí solas no llegan más que a unos cuantos segmentos cervicales y se acaba. Entonces, en el desarrollo embrionario, las arterias segmentarias espinales que penetraban por el agujero intervertebral entraban, daban una rama ascendente, una rama descendente, y iban formando pues la arteria espinal posterior y la arteria espinal anterior. ¿Ok? Entonces, son muy importantes estas arterias que van penetrando por los agujeros de conjunción. Tengo dos espinales posteriores, una espinal anterior y una vasocorona arterial, que son arterias que salen de las espinales posteriores y van a la espinal anterior y viceversa. Entonces, si yo veo este esquema, observen, ¿cuál es el territorio de irrigación de la arteria espinal posterior? ¿Quién me dice? Obsérvenla. ¿Qué irriga? El asta posterior y el cordón posterior. El asta posterior, las 6 láminas, ¿sí?, medulares del asta posterior. Los fascículos gráciles y cuneiforme del cordón posterior. ¿Y qué más irriga? ¿Qué ven ahí? Cordón posterior, asta posterior y fascículo de Lissauer. ¿Qué más me irriga? ¿Qué es esto? Gran parte del fascículo córtico espinal lateral. ¿Lo ven? Ese es el territorio de irrigación de la arteria espinal posterior. La vasocorona arterial, aquí la ven, básicamente me irriga los fascículos espinocerebelares. Espinocerebelar dorsal, espinocerebelar ventral. Y algunas ramas penetran más profundamente. ¿Ok?
Y el resto de la médula lo va a irrigar la arteria espinal anterior a través de su brazo, ¿sí? ¿Sí? Se llama arteria del surco, ¿sí? Es algo interesante, vean que la arteria espinal anterior aquí, observen el esquema, da una arteria del surco que se dirige a un solo lado de la médula. Entonces es interesante porque esta arteria en un segmento da ramas para acá y en el otro segmento arriba da para acá. Y así se van alternando, ¿sí? Una rama a un segmento y en el otro al otro. Y claro, estas arterias se distribuyen en la médula y dan ramas ascendentes y descendentes que se anastomosan, ¿sí? En el interior de la médula espinal. Y entonces hay una red vascular formidable, ¿sí? En toda la médula espinal. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, ¿quién irriga el asta anterior? La arteria espinal anterior. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Los fascículos que pues, están a su alrededor. Bien. ¿Por qué? Pues les van a preguntar irrigación de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden, hay una arteria espinal segmentaria que entra a la médula, al conducto vertebral y por supuesto va a dar ramas para las meninges, para el recubrimiento óseo, para la propia médula espinal a través de la arteria espinal anterior o posterior. Y aparte se da origen a las arterias radiculares que se van por la raíz posterior y la raíz anterior. ¿Ok? Bien. Esto es lo que nos faltaba de médula espinal. Se aprenden los fascículos, las láminas con sus núcleos, ¿sí? Y si tienen duda, pues lo analizamos mañana. Tenemos mañana y pasado. Mañana vamos a ver nervios espinales. ¿Ok? Y ya el jueves, pues es todas las dudas que tengan, porque ya el examen, vamos a tener examen el viernes y luego el lunes. ¿Ok? Y creo que ya después se inician vacaciones. Creo. Luego checo el programa. El jueves, creo. En el calendario está marcado que hasta el